todos quiénes son realmente los perjudicados en torno a la gripe aviar, cuando sabemos que se han confirmado al menos la muerte de 38.000 pelícanos, también otras 40.000 aves de corral. Hay un informe audiovisual que ha desarrollado ARVA, que es la Asociación para el Rescate y Bienestar de los Animales, y vamos a hablar precisamente de eso con una de sus representantes. Ella es Patricia Castañeda, licenciada en Ciencia de la Comunicación, egresada en Nutrición Humana y directora de Políticas Alimentarias e Investigación de ARVA. Muchísimas gracias, Patricia, por estar aquí esta tarde en Economía Verde. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación y sobre todo por darnos esta apertura para poder mostrar este informe. Sí, y bueno, y creo que vamos a empezar nuestra conversación hablando nos preguntamos todos, quiénes son las verdaderas víctimas en torno a la gripe aviar. Si bien es cierto, han estado pasando muchas cosas en el país, pero a la par, noviembre, diciembre, la gripe aviar seguía desarrollándose, presente en la costa principalmente y dejando a su paso la muerte de muchas aves, no solamente silvestres, sino aves de corral. Cuéntanos cómo ustedes, como organización o asociación, deciden iniciar este informe audiovisual. ¿Para recopilar qué? ¿Para dar a conocer a la sociedad qué? Desde ARVA siempre hemos tenido este concepto de una sola salud. ¿Qué es una sola salud? Significa que tanto la salud humana, la salud de los animales y la del medio ambiente están totalmente conectadas. ¿Qué pasa? Si nosotros afectamos a los animales porque ejercemos este tipo de industrias y los explotamos, podemos generar pandemias, enfermedades zoonóticas que podrían pasar al ser humano. Entonces sí hay una conexión y para nosotros era muy importante investigar quiénes eran estas víctimas de la gripe aviar, porque efectivamente cuando nosotros prendíamos la televisión, veíamos todas las noticias, todo el alrededor de los pelícanos. Sí, aves desorientadas sí, en distritos muy lejanos a la costa, ¿no? Que estaban ya de repente agonizando, estaban por morir, realmente muy triste las imágenes, sí, ¿no? De hecho, fue muy impactante porque las personas que vivían cerca de las playas veían a los pelícanos simplemente caer, echados, y como no tenemos cultura de cómo tratar a las aves silvestres o a los animales silvestres en general, muchos de muy buena fe querían ayudarlas. Pero lo que ahora sabemos es que no debemos tocar ningún animal que sea silvestre. Ahora, si bien han muerto muchísimos pelícanos, en el caso de las gallinas ponedoras o las gallinas o los pollos se utiliza para la alimentación. Los afectados principalmente fueron aves silvestres y aves de corral. Así es. ¿En qué cantidades, si puedes confirmar? Sí, bueno, en el caso de las gallinas que ponen huevos, pues es está alrededor de 45.000 o 50.000 gallinas. Pero no hay cifras específicas. ¿Y esto por qué? Porque lamentablemente en el país no existen, todas las empresas no están legalizadas o formalizadas. Entonces, definitivamente, las granjas. Sí, las granjas. Entonces, SENASA tiene cifras, pero no son concluyentes, porque sabemos que existen pequeños productores en diferentes partes del Perú que quizás no tienen la información o todavía no ha llegado a ellos esa información. ¿Qué pasa? Cuando una ave se contagia, no es que la carne de ese animal o los huevos de esos animales van a llegar a los seres humanos, es decir, nosotros no nos vamos a contagiar de gripe aviar mediante los huevos y la carne. Pero ¿qué puede pasar? Que la persona que va a estar en contacto con ellos en la granja, en el galpón, podría contagiarse. Y obviamente se contagia una gallina y esta enfermedad es tan mortal que va a matar a todas. En otros países, como en Estados Unidos, en gran parte de Europa, lo que hacen es simplemente, le sacan el descarte a las gallinas, da uno positivo y todas son sacrificadas. Las sacrifican subiéndole la temperatura al lugar en donde ellas están. La muerte que tienen es bastante lamentable. Entonces, obviamente nosotros, como una organización que vela por el bienestar de los animales, queremos alertar y, por supuesto, concientizar para que todos los peruanos sepamos el tema de cómo estas gallinas viven hacinadas en nuestro país. El 90% de las gallinas ponedoras de huevos viven hacinadas. Entonces, obviamente, nosotros, si vemos que el 90% de las gallinas viven en jaulas, queremos que la población tome conciencia de qué es lo que estamos consumiendo.
Muy bien, Patricia. Bueno, vamos a en unos momentos más retomar esta interesante conversación. Vamos a contactarnos, por favor, con información en vivo del Congreso de la República, porque el ministro de Justicia, José Tello, está declarando. Adelante. Justamente que este gobierno de transición, durante lo que resta de este año, pueda hacer un trabajo en favor de todos los peruanos. Cabe señalar que sin perjuicio de eso, como Ejecutivo nos estamos movilizando a nivel nacional, los diferentes ministros de Estado, viajes permanentes y atención de la necesidad de los ciudadanos, coordinando siempre, porque el eje en todo esto es el diálogo, dialogando y coordinando siempre con los gobiernos regionales, municipales, provinciales y distritales. Es sumamente importante tener en cuenta eso y quedo ustedes para algunas preguntas. Estamos en vivo para Canal N, por favor. Los plazos son muy cortos. Estamos trabajando contra reloj porque sabemos que no hubo consenso en estos días. ¿Qué pasa si no se llegan a esos 87 votos en una primera legislatura y se necesita además que esto sea sometido en una segunda instancia, segunda legislatura? ¿Se plantea la renuncia de la presidenta como una opción? A ver, vamos a ser claros en algo. La presidenta ha sido bastante clara en que no va a renunciar. Pero además también hay que hacer un poco de memoria al mes de diciembre. En diciembre formularon muchos colegas periodistas esa misma pregunta. ¿Qué pasaría en el escenario que no se llegan a los 87 votos? Y se lograron 91. Entonces, particularmente considero que el Congreso tiene que buscar su punto de entendimiento y llegar a un consenso en torno a eso. Otra pregunta, por favor. Ministro, ¿se está planteando ante lo ajustado que son los plazos reformular los mismos? Porque se está hablando de iniciar, digamos, este conteo de acuerdo a lo que ha dicho el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, los 230 días desde el momento en que se presentan los padrones complementarios que tienen como fecha mínima el 20 de febrero. La legislatura termina 5 días antes. Si se aprobara este proyecto legislativo, tiene que pasar todavía una segunda legislatura. Ya son 5 días, digamos, para que el Congreso programe el debate y se inicie en estos 130 días. ¿Hay la posibilidad de reajustar estos plazos o ya? A ver, es muy interesante la pregunta que formula su colega, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, los plazos pueden ser ajustados durante incluso la elaboración de la propuesta final que se conoce como la autógrafa. Es decir, un dictamen que salga de la Comisión de Constitución y Reglamento puede ser tratado en el Pleno y puede ser cambiado en el Pleno. Entonces, respecto a los aspectos propiamente de los plazos, ha habido pronunciamiento de los órganos técnicos especializados que hay que tomar en cuenta, porque sí hay que separar algunas cosas. Las decisiones que se pueden tomar en torno a una norma que sale del Congreso de la República son políticas, pero muchas veces no atienden, y ahora sí debería ocurrir lo contrario, deberían atender más bien esos factores técnicos que son tan importantes. Una elección responde a tecnicismos. Entonces, esperemos que por el lado de los órganos electorales se prepare, y en eso vamos a ayudar también desde el Ejecutivo, normatividad que permita hacer este proceso mucho más célere, mucho más rápido. Por ejemplo, hoy día hubo un nivel de entendimiento con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones al expresar que había que aligerar el tema de la declaración jurado de vías en el sentido de que no genere necesariamente la exclusión de los candidatos, sino más bien que se generen en la instancia del Ministerio Público una eventual denuncia por un delito de falsedad, que no implique el hecho de que el candidato pueda salir de contienda electoral, lo cual bajaría enormemente la incidencia de las impugnaciones, sería el proceso mucho más, menos congestionado, sería la expresión adecuada. Entonces, hay que medir cómo van ese tipo de situaciones que ya van hacia una normatividad particular, que sería la que se tendría que implementar para un proceso de adelanto de elecciones. En lo que se refiere a este tipo de normatividad, es importante, lo vuelvo a resaltar, entender el carácter técnico, pero en lo que se refiere a los plazos y también el tema de las legislaturas que han mencionado sus colegas, hay que tener en cuenta algo. Todo esto puede ser tratado también, más allá que por aspectos legales, con una fuerte dosis de voluntad política. Y eso es lo que hemos venido nosotros a invocar ahora como Ejecutivo, que tengamos con el Legislativo, respetando su autonomía, su soberanía, ese entendimiento, esa voluntad política que nosotros hemos expresado para adelantar estas elecciones. Ministro.
Muy bien, amigos, teníamos las declaraciones del ministro de Justicia, José Tello, tras su presentación ante la Comisión de Constitución del Congreso y ver esta posibilidad de que las elecciones se puedan realizar en octubre de este año. Muy bien, luego de esto vamos a retomar nuestra entrevista con Patricia Castañeda. Ella es representante de ARBA y nos venía comentando de este informe audiovisual que ellos han realizado en torno a los impactos que ha generado la gripe aviar en nuestro país, la afectación a las aves silvestres, a las aves de corral también, principalmente las gallinas ponedoras, que han tenido que sacrificarse más de 45.000 más o menos aproximadamente. Sí. Muy bien, nos estabas hablando de este informe, de la situación real también en la que se encuentran las gallinas en sí. ¿Y este contagio por qué se dio tan rápido, Patricia? Como cualquier enfermedad respiratoria. ¿Cómo llega primero? ¿Cómo llega? Porque teníamos esta información de los pelícanos, que tuvimos los reportes noticiosos, la afectación grave, sin embargo, luego aparecieron las informaciones de que ya había llegado el contagio a las aves de corral. ¿Cómo, al menos, qué información tienen de cómo se propagó rápidamente esto? Nosotros hemos conversado con zootecnistas y veterinarios y existen teorías que, por ejemplo, un ave de rapiña comió de que esta influenza se hizo más fuerte y desde el 2022, ya desde mucho antes de noviembre, sobre todo en Europa, ya se habían reportes acerca de que muchas granjas estaban sacrificando a las gallinas porque, como mencioné, se enferma una y lamentablemente hay que sacrificar a todas porque nuevamente la tasa de mortalidad es tan alta que si no igual van a morir. Entonces, obviamente, para los empresarios de esos países era mucho más sencillo sacrificar a las gallinas, que lamentablemente es una práctica que está normalizada y que es cruel. Sin embargo, si no se hace igual, iban a fallecer. Ahora, con el tema de las gallinas, en el Perú ya llegaron a diferentes granjas en nuestro país, del litoral peruano, y los empresarios pues empezaron también a sacrificar. Lamentablemente han fallecido, sea por la misma enfermedad o porque se ha tenido que sacrificar estas gallinas. Y este rápido contagio también pone en evidencia las condiciones en las que viven las aves de corral o en todo caso las gallinas ponedoras en la producción, ¿no?, de esta cadena de producción de huevo, porque hay informes, y tú nos puedes confirmar eso, de que el espacio en el que está una gallina es apenas 20 centímetros. Al costado hay otra gallina y así están hacinadas totalmente. Entonces, el nivel de contagio es tan veloz, ¿no?, que por eso se tiene esta cantidad de gallinas muertas o sacrificadas. Sí, de hecho, como es un virus respiratorio, por más que la persona haga el higiene adecuado o la persona intente hacerlo todo lo más limpio, si están hacinadas, es como el COVID. Nosotros si estamos hacinados en un transporte de bus, imagínate que estemos en el Metropolitano en la hora punta, todas las lunas cerradas. Obviamente, si hay una persona contagiada con COVID-19, nos vamos a contagiar todos, porque no hay aire que circule. Lo mismo va a pasar en las jaulas. El 90% de las gallinas de nuestro país viven enjauladas. Entonces, ¿cuánto? El 90%, al menos el 90%. Entonces, ¿y qué significa que estén bajo esas condiciones? Que viven en jaulas en donde no pueden ejercer sus comportamientos naturales. Es decir, no pueden abrir las alas, no pueden moverse con comodidad, viven todo el tiempo en la misma postura, eso hace que tengan problemas articulares, ponen huevo todo el tiempo, eso hace que también tengan descalcificación, se les tiene que cortar el pico para evitar el canibalismo. ¿Y por qué? Obviamente si tú estás encerrado en un espacio reducido, te estresas. Al estresarte, hay otro animal a tu costado, pues no es natural y obviamente al estresarse pueden ejercer ese tipo de comportamientos como el canibalismo. Pero esa práctica es en la mayoría de granjas. Sí, el corte de pico es bastante común. Es más, los invito a que busquen fotos de granjas en cualquier lado y vean el pico de la gallina. Es más, si uno entra, no sé, a banco de fotos, por decir a uno que es bastante común, Canva, que lo usamos muchos estudiantes universitarios, pues van a ver que cuando buscan gallina sale que
el piquito de la gallina sale cortado. Y es que es una práctica bastante común, aquí y en otros países. Muy bien, entonces Patricia, ¿quiénes son las verdaderas víctimas de la gripe aviar? Desde ARBA consideramos que son las gallinas, porque nosotros cuando hablamos de enfermedades pandémicas o cuando empezamos a pensar en que va a haber una nueva pandemia por lo horrible que fue y todavía es el COVID, pensamos en humanos. Y obviamente cuando vimos a los pelícanos nos conmovimos un montón porque es bastante común que en los humanos sintamos empatía por este tipo de aves. Pero cuando hablan de gallinas, mucha gente no siente empatía por ellas. Sí, es cierto. Y es bastante común que digan, bueno, igual iba a terminar en mi plato, entonces como que no sienten nada. Y definitivamente para nosotros es importante tomar conciencia de qué es lo que nosotros estamos consumiendo. Sí, por eso que es importante esto de que cuando tú hablas de una sola salud, porque que nuestros animales están bien, en el caso de las gallinas también implica que nuestra salud también esté bien. Sí, porque estamos hablando que nosotros consumimos lo que las gallinas producen, entonces a veces se intenta normalizar de que viven en estas condiciones, pero no es normal. No, por más de que su misión sea poner huevos, estas no son las condiciones que deberían estar. Exacto. Nosotros, por ejemplo, invitamos a que se abran esas jaulas y que puedan haber otro tipo de crianza. Una que quizás, si hablamos de algo más romántico, era como cuando nuestros abuelos tenían gallinas y todo eso. Existen diferentes tipos de crianza de gallinas. ¿Pero en otros países se da o también es esta práctica? En otros países está prohibida, por ejemplo, el tema de las jaulas. Quizás uno va a decir, wow, pero en Europa están súper avanzados, entonces es normal. Pero no se ha hecho de la noche a la mañana. No es que mañana digan, ya, ok, no van a haber granjas. Hay que trabajar en eso, ¿no? En jaulas. Sí, se hace de una forma paulatina para que tanto el empresario como los consumidores tengan pues un tiempo prudente para ver si hay algún incremento quizás de alza de huevos. Muy breve. ¿Dónde se puede encontrar este informe audiovisual que ustedes han preparado? Claro que sí. Lo pueden encontrar en nuestra cuenta de ARBA en Instagram, @ARBA Perú, o pueden encontrarlo en YouTube como ARBA Perú también. Que ARBA es la Asociación para el Rescate y Bienestar de los Animales. Aquí pueden encontrar este informe audiovisual que han preparado este equipo de jóvenes profesionales preocupados por los efectos que ha dejado en nuestro país la gripe aviar y sobre todo preguntándose quiénes realmente son las verdaderas víctimas tras esto que sucedió y que que dejó todas estas secuelas. Muchísimas gracias, Patricia. Gracias a ti, Romy. Muchísimas gracias y sigan avanzando en la labor que ustedes desarrollan. Es Patricia Castañeda, directora de Políticas Alimentarias.